Puerto Vallarta cuenta con monumentales guardianes naturales, como sus montañas y esteros, que además de brindar una sin igual belleza, ofrecen muchos beneficios a sus habitantes. El estero El Salado purifica a Puerto Vallarta con sus mangles. Asimismo es un relicto de cómo era la naturaleza original de la ciudad antes de la llegada del hombre a las costas del Pacífico mexicano. Por otro lado, las selvas y sus montañas fungen como una verdadera esponja. Absorben la lluvia, para formar hermosos ríos en los que puedes practicar senderismo y de donde los vallartenses obtienen el agua dulce. Sin estas áreas naturales, fenómenos extremos como huracanes y tsunamis pondrían en riesgo al puerto. Hoy es un nuevo día en esta bella playa del Pacífico mexicano, Puerto Vallarta. Y hoy vamos a descubrir los guardianes naturales de esta ciudad. Vamos a ir a un estero y entender qué es un estero. También vamos a ir a las montañas. Todos estos lugares naturales brindan muchos beneficios a la ciudad. Si nuestras ciudades en el mundo no tuvieran zonas naturales, serían un caos. Y hoy lo vamos a demostrar. Pero antes de ir a estos lugares, les quiero dar un consejo. Mientras me encuentro viajando en los lugares más hermosos de nuestro México, también tengo que hacer videollamadas con mis seres queridos, pagar mi tarjeta de crédito o realizar compras en línea. Y muchas veces en los hoteles o en los cafés donde me encuentro son redes de Wi-Fi abiertas, es decir, no son seguras. En este tipo de redes siempre existe el riesgo de que alguien acceda a tu información personal, que encuentren tus números de tarjeta o incluso que algún hacker tenga acceso a todos tus dispositivos. Pero conocí a Surfshark, una aplicación para celular o computadora. Es una VPN o una red privada virtual que te ofrece seguridad al navegar por internet. Encripta tus datos, es decir, los oculta para que nadie más pueda acceder a ellos. Es como si alguien velara tu información personal. Además, Surfshark te permite cambiar tu dirección IP por una de otro país, brindándote acceso a promociones y contenido de otras regiones del mundo. Por ejemplo, en Netflix vas a poder ver películas y estrenos de Estados Unidos o Europa que no están disponibles en tu país. Y les tengo una noticia increíble. Si quieren contratar este servicio, pueden obtener una oferta exclusiva de Surfshark. Ingresando mi código de León, pueden obtener 3 meses extra gratis. Solamente tienen que ingresar al enlace que está en la descripción del canal. Y no hay ningún riesgo de probar Surfshark porque tendrás una garantía de devolución de dinero de 30 días. Pero créeme, no la necesitarás porque es una herramienta indispensable para todos. Al salir del hotel nos dirigimos al estero El Salado, un área natural protegida única en su tipo en América Latina. Aquí el agua dulce y salada se encuentran. Estamos en el único estero urbano de América Latina que se encuentra protegido por el gobierno del estado. Tenemos muchas personas que pasan todos los días frente al estero y que sepan que tenemos cocodrilos, que tenemos aves, que tenemos mamíferos. Sabemos que un estero urbano, yo les digo que es como un mega radiador para la ciudad porque nos ayuda a disminuir la temperatura, y tenemos también un mega colector de aguas. Si vemos ahorita la coloración del agua es diferente, estamos captando las aguas de lluvia, es decir, es un reservorio de agua que nos permite que el agua de lluvia no se vaya directamente hacia el mar, sino que se detenga un poco y se recarguen los mantos freáticos. Entonces realmente es una megacisterna enorme de agua que tenemos para Puerto Vallarta, y es muy importante proteger y conservar todos los ecosistemas de manglar porque son los sitios específicos en donde muchas especies de peces o de pesquerías se reproducen en los esteros. Uno de ellos, pues, todo el mundo conocemos, el camarón. ¿Y cómo es que se logró proteger esta zona a escasos kilómetros del aeropuerto y en medio de la ciudad? Año 2000, Vallarta estaba en desarrollo, estaba en crecimiento, entonces la zona hotelera que tenemos enfrente, que se llama Marina Vallarta, estaba en expansión. Entonces el sitio que tenemos actualmente aquí, donde estamos parados, si ustedes llegan a escarbar ahí, van a sacar escombro, porque para el año 2000 se estaba rellenando ya la zona para meter aquí la segunda etapa del desarrollo de Marina Vallarta. Afortunadamente en ese año un grupo de gente local, apoyado de una comunidad científica, se unen y van juntos ante el gobierno del estado para pedir protección. Gobierno del estado interviene y el 27 de julio del año 2000 se logra un decreto de conservación, dando un total de 208 hectáreas, que son las que tenemos actualmente. ¿Qué tenemos en todo este terreno? Bueno, tenemos más de 900 especies. Tenemos el tequeré, que le llaman comúnmente en el centro y sur del país. ¿Han visto alguna vez algún video de una lagartijita que va corriendo sobre el agua? Justamente es el tequereque o basilisco. Tenemos 2 especies de serpientes, boa constrictora y bejuquillo verde. Recordemos, las especies del tipo constrictor no poseen veneno, y bejuquillo verde, aunque posee veneno, su veneno es exclusivamente para sus presas, que son lagartijas, que son ratones y aves de pequeño tamaño. Para nosotros no representa ningún peligro.
Entre todos los habitantes, el rey del estero es sin duda el cocodrilo. En México tenemos 3 especies de cocodrilos. Cocodrilo acutus, que es la especie que estoy cargando en mis manos, se encuentra en el centro y en el norte del Pacífico mexicano. De las 3 especies, acutus es la más grande. ¿Cuánto puede crecer? Hasta 6,5 metros. Este es un ejemplar pequeño, tiene 1 año y medio. Para que ustedes puedan ver un ejemplar de 3 metros, mínimo tienen que pasar de 25 a 35 años. Son animales que les toma muchísimo tiempo crecer. De ahí la importancia de conservar los ejemplares adultos. Los cocodrilos son muy desarrollados, muy adaptados. La evolución los ha hecho casi perfectos. Nosotros nos podemos percibir a los cocodrilos, no los vemos, pero ellos sí nos pueden sentir en dónde estamos. Ellos huelen, ellos ven y además ven muy bien fuera del agua y por debajo del agua. Si giramos el cocodrilo vamos a verles en sus escamas unos puntos. Esos pequeños puntos son sensores que le permiten saber qué pasa a su alrededor sin tener que abrir los ojos y sin tener que abrir sus orificios de los oídos, porque también se abren al salir del agua. Entonces, cuando están completamente sumergidos en el fondo y están descansando, ellos tienen un radar que les permite saber en su cerebro qué es lo que está pasando a su alrededor. La verdad, está muy bien diseñado fisiológicamente para poder sobrevivir. Entonces, eso les permite poderse alimentar en el agua, cazar presas. Se puede alimentar de tortugas, de garzas, de mapaches, de cuatís, de otros cocodrilos, serpientes, cualquier animal. La pupila vertical nos va a indicar que cazan durante la noche. Una pupila vertical les permite filtrar mejor la luz. Después, chicos, tenemos las patitas delanteras. Las patitas delanteras cuentan con 5 deditos, patitas traseras únicamente 4 deditos y una membrana interdigital como la que tienen muchas aves. Y por último, la colita del cocodrilo, que representa por lo general la mitad de la longitud total del animal. Además de mordidas, los cocodrilos pueden dar coletazos y son extremadamente fuertes. Un cocodrilo adulto de 3 metros a una persona adulta de 70, 80 kilos, sin problemas, la puede aventar 1 o 2 metros de un coletazo, ¿vale? Son extremadamente fuertes. Segunda función, en el agua lo utilizan para nadar, en la tierra para mantener el equilibrio mientras caminan. La espalda del cocodrilo representaba para muchas culturas el continente. Entonces es el animal que cargaba sobre su espalda a los continentes. Mucho más rápido en tierra y en agua que el humano, que cualquier velocista o atleta. Los mitos que existen de que son lentos, son torpes, no, son explosivos, es cierto, sí, 10, 15 metros y ya, porque generan mucho ácido y sus músculos entumecen tanto que ya no se pueden mover. Entonces, olvídense de estarlos molestando porque no se mueven. Si el animal no se mueve es porque no te quiere hacer nada. Ellos no andan buscando personas para comer. Me cayó mal o voy a ir a morder a un humano, no. Los animales están descansando y si están en el sol es porque están obteniendo la energía del sol para poder acelerar su metabolismo, poder digerir el alimento. Si no se hace de esa manera, se degrada el alimento, genera toxinas y se mueren los ejemplares. Los cocodrilos no suelen almacenar grasa como nosotros en la región abdominal o en la parte de la barriga. Su principal almacén de grasa va a ser la cola. Un cocodrilo adulto, bien alimentado, con una buena reserva de grasa en la cola, puede vivir hasta 1 año sin alimentarse. Por eso los cocodrilos tienen la capacidad también de hibernar. Cuando llega la temporada de estiaje, que bajan mucho los niveles de agua, ellos generan galerías o cavernas, se meten y pueden durar hasta 6, 8 meses sin comer porque disminuye todo su metabolismo. Y ya después, cuando llega el agua, suben, genera gran cantidad de vida, salen los cocodrilos. Y eso pasa también en Puerto Vallarta. Si ustedes hacen un ejercicio de buscar en este momento cocodrilos en Puerto Vallarta, les van a salir a lo mejor 50 videos fácilmente de cocodrilos vistos en zona de playa. Es algo normal. ¿Qué pasa con todos los ríos y arroyos en temporada de lluvias? Crecen, se desbordan, ¿verdad? Entonces todos los animales los va a arrastrar la corriente. ¿Y a dónde terminan dando los arroyos y ríos? Al mar, zona de playa. La especie puede entrar al agua salada, es cierto, pero no viven en el mar. Ellos prefieren agua salobre como la que tenemos en los esteros o agua dulce como la que tenemos en los ríos y arroyos. De forma natural, el mar solamente lo utilizan como una vía de acceso entre 2 cuerpos de agua dulce. Ejemplo, si el cocodrilo tiene que ir del estero del Salado al río Ameca, pues no se puede ir por la carretera o no se puede ir por las casas, ¿verdad que no? ¿Cuál es la vía que conecta los 2 puntos? El océano, ¿verdad? El mar. Bautizamos a este pequeño con un nombre en el idioma náhuatl. En Yolcatzintle, Tectalisque y Tucan Cualtzi es en náhuatl, en español es bonita. ¿Saben cuánto tiempo tienen en la Tierra los cocodrilos? De 200 a 250 millones de años. Estuvieron un poquito antes que los dinosaurios, convivieron con los dinosaurios y los tenemos hasta nuestros días. Y se les considera como fósiles vivientes. Nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de conservación de la especie.
Cada año hay una hembra que deposita los huevos en unos nidos que tenemos ubicados, los llevamos a incubación y una vez que nacen los pasamos a estos estanques. Este que tiene aquí tiene 1 año y medio y ya lo podemos liberar. ¿Esto para qué? Para garantizar que crezca una talla más o menos como de este tamaño y ya no tiene tantos depredadores, ¿vale? Porque cuando nacen tienen el tamaño de la mitad de este cocodrilo. Entonces una garza, un mapache, un cuatí o otro cocodrilo adulto se lo puede comer. Vean qué bonito. Cruz, pues muchas felicidades. Cruz tiene 24 años, es egresado de biología. Estos recorridos no tienen un costo, pero para apoyarlo y seguir fomentando la conservación en este lugar es importante dejar una aportación. Felicidades. Acabamos de ver cómo Jonathan le puso un nombre en náhuatl y se llama Cualtzin. Cualtzin, que significa bonito. Espero que vivan muy feliz en las aguas del Pacífico mexicano y del estero El Salado. Jaime Torres, el director del estero El Salado, nos invitó a tomar el recorrido por la reserva que hacen en lancha, el cual es completamente gratuito. La gente tiene que ingresar a los ecosistemas, tiene que conocerlos, porque si no conoce lo que hay al interior, nunca se va a preocupar por cuidarlos. Entonces tienen que enlodarse, tienen que sufrir un poquito el sol, el calor, pero una vez que pasen esa aventura, por eso la embarcación que tenemos se llama La Aventurera, porque nos lleva al interior del estero. Entonces decimos, vámonos a aventurarnos para que vean lo que hace un biólogo. Los invito a que vengan a conocer el estero El Salado. Estamos en la avenida principal de Puerto Vallarta. Pueden llegar caminando, pueden llegar en taxi, pueden llegar en camión. Este es el canal principal del estero El Salado. Conforme avanzamos, se van cerrando un poco las raíces, entonces llega un punto en el que ya no es posible transitar con esta embarcación. La profundidad que tiene este canal andará por los 8 metros. Lo que vamos viendo a los laterales es vegetación de manglar. Es específicamente la especie de mangle rojo. En el estero El Salado tenemos 3 especies: mangle rojo, mangle blanco y mangle negro. Pero exclusivamente en el canal vamos a tener mangle rojo. ¿Por qué? Es la única especie que está adaptada a una vida totalmente acuática. El agua del canal, que es un agua salobre, es la mezcla de agua dulce con agua salada. ¿Por qué se mezcla? Cuando sube la marea del océano, tenemos agua un poquito más salada. Cuando baja la marea del océano, pues tenemos un agua un poquito más dulce. El color del agua ahorita es un color chocolatoso, un color movidito. ¿Por qué? Porque estamos en época de lluvias. No es que el agua esté sucia, simplemente como está removiendo el sedimento, pues la vemos de este color. Nunca va a ser agua estancada. ¿Por qué? Los esteros, a palabras simples, los consideramos como un bracito del mar, ¿vale? Una extensión del mar. El agua siempre está en movimiento porque como es un bracito del mar, tiene el mismo funcionamiento, es decir, tiene mareas. Tenemos 1 metro de diferencia, ¿vale? Entre una marea alta y una marea baja. Entre las ramas vimos a uno de los inquilinos del estero. Es un nido de un ave. Justamente aquí está el nido y aquí a unos pocos centímetros están los 2 polluelos. Se llama pedrete corona clara o garza nocturna de corona clara. Miren, aquí está arriba de nosotros, está el ave y abajo de ella está el polluelito, le está dando sombra. Se llama pedrete corona clara porque las plumitas que tiene en la cabeza pues son de color amarillito o color blanquito. El bebé está abajo, está echado, está dormido ahorita el bebé. Estos ya en una semana ya dejan casi el nido. Aquí también vamos a ver un cocodrilo enfrente, en la orilla. Van a ver ahí la colita y un poquito del cuerpo. Se camufla muy bien con el entorno. Todo esto que vemos aquí enfrente son las raíces de mangle rojo. No son ni ramas, ni son lianas, son las raíces del árbol. Estamos acostumbrados a ver que los árboles, sus raíces están en la parte de abajo, pero en el caso de mangle rojo, sus raíces nacen en la copa del árbol y de ahí van bajando. Se les conoce como raíces aéreas. Si nos fijamos, nacen y luego se expanden para darle como una especie de soporte muy amplio al árbol. ¿Por qué? Porque como está en una zona de ir y venir de mareas, gracias a este soporte pues puede pasar un poquito de agua y no mueve el árbol completamente. En las raíces vamos a ver algunas especies de cangrejitos, cangrejo de mangle rojo. Aquí va un cocodrilo adulto en la parte de adelante. Miren, va nadando, se acaba de sumergir. Al cabo de unos minutos llegamos a una porción de tierra firme desde donde pudimos contemplar todo el estero. Puerto Vallarta siempre piensas en la playa y nunca piensas en manglares, naturaleza, senderismo, montaña. En el suelo fangoso podemos apreciar las raíces de los mangles. Vean en el fango, ven todos esos piquitos que vemos ahí, todos esos que van hacia arriba se llaman neumatóforos o el nombre común o el nombre coloquial es dedos de bruja o dedos de muerto por la forma que tienen de salir de la tierra. Y esos son las raíces especiales del mangle blanco y del mangle negro.
por qué tienen esa forma o por qué salen de la tierra. Entonces, las raíces tuvieron que adaptarse para poder salir del suelo y hacer un mejor intercambio de gases. En la arena vamos a ver muchísimos puntitos que se mueven. Son cangrejos, ¿ya los vieron? Cangrejos violinistas. Y ese tamaño que tienen, chicos, es el tamaño máximo que alcanza la especie. Cuando ellos pierden la pinza más grande, lo que hace es que la pinza más pequeña empieza a crecer. Entonces nunca se quedan sin una pinza, con la pinza con la que pelean o con la que llaman a las hembras. Vamos a pasar así a la torre de avistamiento. Quiero que vean desde ahorita, en la punta de la torre, tenemos a los opilotes, opilote negro. Son nuestros guaruras, son los dueños de la torre, nosotros somos los visitantes. Tenemos una colonia muy grande de opilotes aquí, tendrá entre 120 y 100 individuos. Aunque son aves de gran tamaño y parecieran peligrosas, son completamente inofensivas para nosotros. No pican, son los organismos que limpian el ecosistema de organismos muertos. Previenen la disipación de virus o bacterias creados por materia en descomposición. Esta reserva natural está en medio de Puerto Vallarta, literal podemos ver edificios, también las montañas que caracterizan a esta región. Encontramos aves migratorias que vienen desde Canadá a vivir a las costas del Pacífico mexicano. Aquí tienen un paraíso, así que sean todos bienvenidos y vengan a México. Si nos fijamos, tenemos el bosque de manglar y aunque todo es verde, tenemos diferentes tonalidades de verde. Pero una pregunta, si vemos de aquí los troncos no son rojos, ¿por qué se llama mangle rojo? Se llama mangle rojo porque cuando tú pelas poquito los troncos, lo que hace es que sueltan unas sustancias que se llaman taninos y que tiñen las cosas de rojo. Entonces, en la antigüedad, estas sustancias se utilizaban para teñir pieles de animales o textiles. Los manglares son árboles muy especiales. Para los que tienen plantas en su casa, ¿qué creen que pase si le agregamos sal a una de nuestras macetas, a una de nuestras plantitas? Se nos va a morir, se nos va a secar, ¿verdad? ¿Por qué? La planta va a empezar a absorber sales, va a llegar a un punto que se va a saturar, se va a estresar y se va a morir. ¿Cómo es que los mangles sí pueden sobrevivir en un ambiente con sal? Expulsar. Es exactamente eso lo que hacen los manglares. Es como el mangle consigue sobrevivir a estos ambientes salinos. Si no hubiera sido por la unión de la sociedad civil para conservar esta zona, el estero estaría completamente rellenado para construir hoteles, y Puerto Vallarta perdería una gran fuente de agua dulce. Los desarrollos urbanos grandes siempre se establecen cerca de los esteros porque tienes agua dulce. Tienes agua dulce disponible, entonces hay una competencia de recursos entre la ciudad y el ecosistema, y pues obviamente va creciendo la ciudad y el ecosistema va disminuyendo. Entonces creo que ese es el reto, decirles es que los esteros son importantes para la ciudad. No podemos tener agua para todos si no conservamos el ecosistema de manglar, y eso es lo que hemos estado tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Tener una alianza entre desarrollo y conservación. Aquí enfrente de nosotros podemos ver un contraste entre dos ecosistemas. Tenemos del lado derecho el bosque de manglar y enfrente una vegetación de pastizal. Muchas veces el pastizal es minimizado o menospreciado porque decimos, pues solamente es zacate, ¿no? Pero son madrigueras de conejos, de armadillos, de algunas serpientes y aves pequeñitas. La charca más grande, cuando es la época de reproducción de cocodrilos, que es de enero a marzo, pues aquí se viene el cocodrilo y la cocodrila hacer cosas de cocodrilo. Todos los días tengo recorridos guiados y ahora sí que todos los días vemos diferentes especies de aves. El garzón cenizo es la garza más grande que tenemos en Estero del Salado. El tamaño llega más o menos a 1,20 y la envergadura de las alas llega hasta 2,20 metros. Esa ave es la única que cuando los cocodrilos son crías se los puede comer. Por eso también los tenemos que tener en resguardo. Ya cuando crecen los papeles se invierten, pero mientras son pequeñitos pues se los puede aventar de bocadillo. Creo que del lado izquierdo se acaba de bajar un adulto de cocodrilo. Está aquí del lado izquierdo y se va moviendo. Vamos a ver si ingresamos un poquito más. Aquí está. Casi con las piedras se ve que se va moviendo ahí, miren. La parte más grande que vemos es el ojito y la parte de enfrente pues es la naricita. El ejemplar más grande que tenemos en Estero del Salado rondará los 5 metros de longitud. Cuando el cocodrilo ingresa al agua, aunque haya ejemplares adultos de 2 o 3 metros, pues ellos se mueven hacia un lado porque él es el que manda en el estero. Los manglares tienen una de las formas más peculiares de germinar del reino vegetal.
esto que tengo en mis manos es una semilla de mangle rojo. La semilla, una vez que madure, va a caer de esta forma. Se planta automáticamente en la tierra. Entonces ya no necesita de un proceso humano ni de un animal que la disperse, sino que automáticamente se planta sola. Si la semilla llegase a caer cuando la marea está alta y está inundado, la semilla no se echa a perder, porque en esta parte más gruesa contiene por dentro pequeñas burbujas de aire, que lo que le ayudan es a flotar. Entonces la semilla cae y flota hasta por 120 días. Imagínense esto, hasta que una marea la arrastre a la orilla nuevamente y se encaje. Muy bien adaptada para el medio de vida acuático. Los manglares se desarrollan mejor en las zonas tropicales del planeta. Por este motivo, México es privilegiado y se encuentra entre los 5 países con mayor extensión de manglares, distribuidos en los 17 estados costeros del país, lo que representa el 5% de la cobertura total mundial. Ellos son la primera línea de defensa natural contra los huracanes. Los manglares son una barrera natural contra fenómenos como huracanes o tsunamis. Imagínense que un tsunami llega a la costa, por muy grande que sea la ola, 20 o 30 metros, es imposible que atraviese un bosque de manglar. Entonces el impacto se ve retenido por el bosque y la población de atrás queda a salvo. Lo mismo con un huracán, por muy fuertes que sean los vientos, se van a ver frenados por el bosque de manglar. Por hectárea cuadrada no hay ecosistema en la tierra que produzca más oxígeno y que capture más CO2 que un ecosistema de manglar. A los manglares se les considera las guarderías de la vida. Cerca del 60 al 70% de las especies de peces comerciales, las que nosotros conocemos y consumimos, vienen a los manglares a desovar. Necesitan de esta agua para poder crecer. Una vez que pasan unas temporadas aquí, ya salen a mar abierto. Y por si fuera poco, el estero El Salado también ha funcionado como un gran limpiador de aguas. Ha salvado a Puerto Vallarta de una contingencia ambiental provocada por la negligencia del hombre que podría haber afectado a toda la Bahía de Banderas. Hace 2 años colapsó el colector de aguas negras de la ciudad. Todas las aguas negras se derramaron, hubo algunas colonias afectadas. Por la topografía que existe, llegó hacia el estero El Salado y el estero El Salado tuvo la capacidad de retener toda esa agua negra de la ciudad, mantenerla aquí un par de días y en una semana desapareció, la depuró. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no estuviera el estero El Salado? Toda esa agua negra de toda la ciudad se hubiera ido hacia el mar y hubiéramos tenido una contingencia ambiental de toda la bahía. Realmente el estero El Salado es un filtro, aporta un gran beneficio para Puerto Vallarta y esa vez pues sin duda se llevó todos los aplausos porque es el que recibió todo el golpe reteniendo esas aguas negras hasta que se depuraron por completo. Después del estero El Salado fuimos a visitar otro de los guardianes naturales de Puerto Vallarta, sus montañas, que son una prolongación de la Sierra Madre Occidental. Ahí caminaríamos hasta las cascadas de Palomaría. Bienvenidos a Palo María, este es uno de los ríos más populares que tenemos en Puerto Vallarta. Tenemos un área de cañones. Aquí vamos a visitar un mirador y vamos a ir a 2 cascadas. Vamos a empezar la caminata para ir a ver la cascada de Palo María. ¿Vamos? Al iniciar el sendero tuvimos un encuentro con el garrobo negro, también conocido como iguana rayada de playa. Es un lagarto endémico de México y se encuentra en peligro de desaparecer por el tráfico ilegal. Esta higuera, la que tenemos aquí de mi lado izquierdo, es una higuera estranguladora. Una de las maneras que estos árboles crecen es que siempre van a utilizar a un huésped, a otro árbol para poder germinar. Una vez que germinan, van a crecer sus raíces hacia abajo, alrededor del árbol, se adhieren a la tierra, van a empezar a agrosar sus raíces y por consecuente van a estrangular al árbol que los está hospedando. Pueden observar los 2 árboles, la higuera y la palmera dentro. Eventualmente esta palmera va a morir. La higuera estranguladora es un árbol originario del continente americano y es una prueba de la aguerrida competencia que existe por la luz solar en las densas selvas tropicales. Ella busca trepar lo más alto posible para captar el sol. Mientras lo hace, las raíces aéreas del ficus forman un entramado denso y rígido alrededor del tronco del árbol huésped, impidiendo su crecimiento y desarrollo.
Al avanzar, nuestro guía Curiel nos mostró unos pequeños frutos de coco. ¿Cómo encontrar alimento en la selva? ¿Ves esto de aquí? Esto es un coco de aceite. Dentro de este cascarón tenemos un coquito. Venga, les voy a demostrar. Aquí tenemos alimento, chicos. Coco de aceite. Utilizamos una piedra para quebrarlo. Y el cascarón es muy resistente. ¡Wow! Tiene un coquito adentro. Mira, tiene un coquito adentro. Está rico. Coco, alimento. Es dulce, sabe a coco y es muy aceitoso. En Puerto Vallarta, antes de que fuera una ciudad turística, se cultivaba el coco de aceite para hacer postres, extraer el aceite, hasta que una compañía de Luisiana inició el cultivo de plátanos. Y el coco de aceite pasó a ser como una producción que ya no se utilizaba. Pero esto nos puede salvar la vida. Es muy rico y es coco. Mucha fibra. Voy a bajar la panza. Vamos a tratar de arrancar un pedazo de la cáscara que envuelve este corazón del coco. Esto que se ve aquí cremoso, todo eso es comestible. Y lo que hacemos es como cuando te comes una alcachofa que utilizas tus dientes para rasparlo. Sí, claro, y toda esta parte de aquí, todo eso es comestible. La semilla es muy grande. Dato curioso, los armadillos aman estos cocos. Ahorita es temporada de cocos, entonces si encontramos algún armadillo, lo más seguro es que esté muy gordito. Quiero ser un armadillo y vivir en Puerto Vallarta en las montañas. Ven, por ahí te disfrazamos de armadillo. Luego encontramos una serpiente arborícola. ¡Está moviendo! ¿Es esta rama de aquí? Enseguidita a la izquierda. La bejuquillo café es diurna y se especializa en comer lagartijas. Aquí tenemos el retoño o la palmera de coco apenas creciendo. Lo que hacemos es jalar la hoja más nueva. ¿Y qué tenemos aquí? Palmito, muy rico, dulce. ¿Quieres probarlo? Entre más grande la palmera, más grande el corazón de la palma va a ser y por lo tanto vamos a tener más alimento. También algo es que en Puerto Vallarta hacen un fermento del corazón de la palmera que le llamamos tuba. Una bebida muy refrescante, la venden en todas partes. Les invito a que la prueben, es muy rica. Está muy bueno. En muchas comunidades que están como alejadas de la ciudad, utilizan ese tipo de palmera para construir el techo de sus casas. Entonces aquí la naturaleza nos provee. Curiel nos comenta que esta cascada ya es la más conocida, así que vamos a encontrar basura porque es de muy fácil acceso, puedes llegar en el transporte urbano. Vean, y esto provoca que haya más basura. Entonces nos vamos a llevar esta botella de vidrio que no debería estar en el río, en la selva de Puerto Vallarta. Lo bueno es que Curiel siempre tiene esta bolsa. Lo que yo siempre les pido a todas las personas que hagan senderismo, que se dediquen a visitar la naturaleza, por favor, llévense su basura. Así como encuentran el lugar, así lo tienen que dejar, limpio, libre del rastro humano. Esa es una de las cosas que más me molesta de hacer senderismo. No me molesta recogerlas, pero me molesta encontrarlas. Shorts, toallas, calcetines, calzado. La gente viene, hace senderismo, se les rompe el zapato y se les hace muy fácil solo dejarlo a un lado del camino. Aquí tenemos unas hojas de ciruelo silvestre. Las hojas son comestibles, tienen un sabor ácido, pero es muy rico. Este árbol da frutos abril y mayo, en su temporal seco. Una ciruela chiquita, roja, muy rica, refrescante. Este es el árbol que vemos aquí. Creo que con Curiel vamos a poder sobrevivir en cualquier lugar. Creo que en Puerto Vallarta debemos ser un poquito más conscientes de la manera en la que estamos construyendo el futuro
Sí es importante tener un puerto con infraestructura, pero también es muy importante conservar las áreas naturales. Estamos destruyendo la selva solo para ganar unos centavos extras. A cruzar el río. En el temporal más seco del año, que es entre abril y mayo, este río siempre contiene agua. Entonces es muy común en las mañanas ver una infinidad de aves, animales que vienen aquí. Y he visto venados y pecaris, cuatís, ardillas, iguanas, mucha vida aquí. A partir de este punto vamos a empezar a subir. Vamos a subir aproximadamente unos 80 metros sobre el nivel del mar. Está muy empinada esta ladera, entonces tómenlo con calma y vamos a ir a un mirador y de ahí vamos a poder ver la bahía. Estamos moviendo por la humedad, vean cómo estoy sudando. Wow. Al ascender reconocimos el simpático canto de los pericos. Aquí tenemos unos periquitos. Ven. Tranquilo. Minutos después llegamos al mirador, desde donde apreciamos el Océano Pacífico. Finalmente llegamos al mirador. Mira el velero. Ay, eso es México, el Océano Pacífico. Vean esto. Pues aquí hemos llegado al mirador de Palo María. Como pueden ver del lado derecho tenemos la vista desde la Bahía de Banderas, una de las bahías más hermosas que tenemos en México. Pocas personas tienen la oportunidad de poder estar aquí. Disfrútenla, bienvenidos. Hay una teoría que estaba leyendo sobre el origen, la geología de este lugar. Si vemos, México es un rompecabezas, tiene varias placas tectónicas, tiene la placa de Cocos, la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa del Pacífico. Se dice que hace millones de años la Bahía de Banderas estaba unida a la península de Baja California y ahora sabemos que Baja California se está separando del continente y dentro de millones de años va a estar completamente separada de México y va a ser una isla. Así es como cambia nuestro planeta, como si fuera un rompecabezas. Este recorrido de senderismo lo hicimos con nuestro guía local, Curiel, quien ofrece las mejores caminatas por los sitios naturales de Puerto Vallarta. Aquí en esta parte tengan mucho cuidado, chicos, por favor, hay que utilizar la cuerda todo el tiempo. Cuidado con las piedras y aquí lo vamos a hacer de lado. Son las 5:44 y vamos yendo rápidamente a la próxima cascada. Lo bueno es que está este mecate que nos ayuda. Vamos. Vean la vista que tenemos en el precipicio. Desde el precipicio podemos observar el servicio ambiental que brindan las montañas a Puerto Vallarta. Sus bosques actúan como una esponja que absorbe el agua de lluvia y alimenta los ríos que proveen del vital líquido a la ciudad. Vamos a tomar directamente de este riachuelo. Ay, sabe a río. Finalmente llegábamos a la cascada de Palo María. Chicos, pues hemos llegado a la primera cascada de Palo María.
Aquí vamos a nadar, vamos a poder estar donde cae el chorro del agua. Este río tiene aproximadamente 15 cascadas. 15 cascadas. Dos muy bonitas. Venga. Vamos a meternos a la cascada de Palo María. ¡Wow! Where are you from? I'm from Australia. Your name? My name is Shani. Good luck. It's so good, it's so fun. Pues a brincar. ¡Back! ¿Cómo fue? Bien, siente los huevos en la garganta. A nuestro regreso, la oscuridad de la selva nos caía en la selva baja caducifolia de Puerto Vallarta. Terminamos el sendero sin novedades y ya vamos a casa. Vean todo lo que nuestro guía Curiel recaudó. Desafortunadamente esto es lo que pasa todos los días. A cualquier lugar que vayan, por favor, lleven su basura con ustedes. Curiel es un ángel de la montaña. Gracias por limpiar. Al contrario, gracias a ustedes que lo disfrutaron y así cuando vuelvan encuentran un lugar limpio.